CRTV presenta Del polvo somos, del polvo venimos con Teresa Marinovich. A mí al menos las declaraciones que han hecho famoso a Bolsonaro no me representan. Algunas de ellas incluso me repugnan. Pero antes de jugar a la Inquisición, sería bueno que la izquierda considerara tres cosas. La primera es que mientras se trate de un presidente que ha sido democráticamente electo y actúe conforme a la institucionalidad vigente en Brasil, el único papel que le cabe a las autoridades de nuestro país, senador Quintana incluido, es el del respeto. Podrán criticarlo o marcar distancias, pero entendiendo que la legitimidad no se la dan ni se la quitan ellos, no les incumbe y no tienen autoridad moral, porque han dejado de manifiesto que para ellos las declaraciones polémicas, desubicadas de un presidente de derecha son más graves que las ilegalidades y los abusos de los presidentes de izquierda, si es que Maduro y Castro pueden llamarse presidentes. La segunda cosa, que sería bueno que la izquierda tuviera bien recordar, es que Bolsonaro era una alternativa. ¿Una alternativa a quién? A un señor que está preso por actos de corrupción, condenado, no investigado, y que dentro del modelo político en que cree hizo posible, por ejemplo, que los presidiarios de Brasil tuvieran un sueldo equivalente a un poco más de 200.000 pesos, mientras la víctima de ese delincuente no recibe nada. ¿Alguien se imagina qué sentían los brasileros con el hecho, por ejemplo, también, de que cada vez que la policía golpeaba a un asaltante, este recibiera protección de parte de organismos de derechos humanos de izquierda, y en cambio ellos no tuvieran garantía alguna de seguridad? ¿Están conscientes los que acusan de machista a Bolsonaro por decirle a una diputada que no merecía ser violada, que ésta le había asignado responsabilidad en un caso de violación que se discutía en Brasil? Se entiende un poco más el contexto dentro del cual estas cosas se dijeron y por qué no tuvieron para los brasileros el mismo sentido que tienen para nosotros cuando nos enteramos de ellas tomando un café. ¿Sabe la izquierda boutique que Bolsonaro habló en contra de la discriminación positiva a favor de negros y homosexuales y que a lo que en realidad se opone es al hecho de que ellos tengan un trato preferente y no a ellos en cuanto negros o en cuanto homosexuales? ¿O acaso los negros que lo eligieron son masoquistas? No lo saben, pero tampoco quieren saberlo. Usan a los homosexuales, a los negros, a las mujeres. Los quieren convertir en clientes suyos, en fetiches. Insisto, yo no comparto las declaraciones de Bolsonaro, me chocan, pero le pido a la izquierda un poco de rigor antes de quemar herejes. ¿Entienden acaso los que toman vacaciones en el Caribe o en Nueva York que los brasileros estaban cansados de prácticas como que un funcionario del Banco de Brasil, que tiene un sueldo extraordinario, tuviera además bolsas, subsidios para educación, supermercado, para el auto, para estudio? Nada de raro entonces que el pueblo brasileño optara por un deslenguado cuando han sido pasados a llevar de esta manera por la clase política. Nada de raro tampoco que familias con problemas serios de seguridad, viendo abusos grotescos de los mismos políticos, no se escandalizaran tanto con una persona que dice que un asesino o un violador es mejor muerto que vivo. Repito, no estoy de acuerdo con esta forma de expresar ideas y no la justifico ni siquiera al calor de una discusión. Pero ¿no sería bueno sentarse a pensar un poco y preguntarse qué hizo la izquierda para que la situación se polarizara a este punto, para que el discurso alcanzara este tono? ¿Va a aprender? ¿Va a seguir quedándose con una foto de la realidad o se va a disponer de una buena vez a revisar la película completa? Es bien fácil opinar desde fuera y desde lejos, cuando uno es espectador y no protagonista o víctima de los problemas. Es cómodo levantar el dedo o bajarlo, cuando el asunto más grave que uno tiene entre manos es la molestia porque le dijeron que fuera a una ceremonia con vestido corto. Por eso, a esa izquierda que pasó de la mesada del papá a la mesada del Estado, la invito a madurar, a dejar de lado la frivolidad, porque esa distancia que tiene con los problemas concretos que enfrentan cada día los chilenos fue la que los llevó a perder la elección con Piñera y la que terminará hundiéndola si no reacciona.
A mí al menos las declaraciones que han hecho famoso a Bolsonaro no me representan. Algunas de ellas incluso me repugnan. Pero antes de jugar a la Inquisición, sería bueno que la izquierda considerara tres cosas. La primera es que mientras se trate de un presidente que ha sido democráticamente electo y actúe conforme a la institucionalidad vigente en Brasil, el único papel que le cabe a las autoridades de nuestro país, senador Quintana incluido, es el del respeto. Podrán criticarlo o marcar distancias, pero entendiendo que la legitimidad no se la dan ni se la quitan ellos, no les incumbe y no tienen autoridad moral, porque han dejado de manifiesto que para ellos las declaraciones polémicas, desubicadas de un presidente de derecha son más graves que las ilegalidades y los abusos de los presidentes de izquierda, si es que Maduro y Castro pueden llamarse presidentes. La segunda cosa que sería bueno que la izquierda tuviera bien recordar es que Bolsonaro era una alternativa. ¿Una alternativa a quién? A un señor que está preso por actos de corrupción, condenado, no investigado, y que dentro del modelo político en que cree hizo posible, por ejemplo, que los presidiarios de Brasil tuvieran un sueldo equivalente a un poco más de 200.000 pesos, mientras la víctima de ese delincuente no recibe nada. ¿Alguien se imagina qué sentían los brasileros con el hecho, por ejemplo, también, de que cada vez que la policía golpeaba a un asaltante, este recibiera protección de parte de organismos de derechos humanos de izquierda, y en cambio ellos no tuvieran garantía alguna de seguridad? ¿Están conscientes los que acusan de machista a Bolsonaro por decirle a una diputada que no merecía ser violada, que ésta le había asignado responsabilidad en un caso de violación que se discutía en Brasil? Se entiende un poco más el contexto dentro del cual estas cosas se dijeron y por qué no tuvieron para los brasileros el mismo sentido que tienen para nosotros cuando nos enteramos de ellas tomando un café. ¿Sabe la izquierda boutique que Bolsonaro habló en contra de la discriminación positiva a favor de negros y homosexuales y que a lo que en realidad se opone es al hecho de que ellos tengan un trato preferente y no a ellos en cuanto negros o en cuanto homosexuales? ¿O acaso los negros que lo eligieron son masoquistas? No lo saben, pero tampoco quieren saberlo. Usan a los homosexuales, a los negros, a las mujeres, los quieren convertir en clientes suyos, en fetiches. Insisto, yo no comparto las declaraciones de Bolsonaro, me chocan, pero le pido a la izquierda un poco de rigor antes de quemar herejes. ¿Entienden acaso los que toman vacaciones en el Caribe o en Nueva York que los brasileros estaban cansados de prácticas como que un funcionario del Banco de Brasil, que tiene un sueldo extraordinario, tuviera además bolsas, subsidios para educación, supermercado, para el auto, para estudio? Nada de raro entonces que el pueblo brasileño optara por un deslenguado cuando han sido pasados a llevar de esta manera por la clase política. Nada de raro tampoco que familias con problemas serios de seguridad, viendo abusos grotescos de los mismos políticos, no se escandalizaran tanto con una persona que dice que un asesino o un violador es mejor muerto que vivo. Repito, no estoy de acuerdo con esta forma de expresar ideas y no la justifico ni siquiera al calor de una discusión. Pero ¿no sería bueno sentarse a pensar un poco y preguntarse qué hizo la izquierda para que la situación se polarizara a este punto, para que el discurso alcanzara este tono? ¿Va a aprender? ¿Va a seguir quedándose con una foto de la realidad o se va a disponer de una buena vez a revisar la película completa? Es bien fácil opinar desde fuera y desde lejos, cuando uno es espectador y no protagonista o víctima de los problemas. Es cómodo levantar el dedo o bajarlo, cuando el asunto más grave que uno tiene entre manos es la molestia porque le dijeron que fuera a una ceremonia con vestido corto. Por eso, a esa izquierda que pasó de la mesada del papá a la mesada del Estado, la invito a madurar, a dejar de lado la frivolidad, porque esa distancia que tiene con los problemas concretos que enfrentan cada día los chilenos fue la que los llevó a perder la elección con Piñera y la que terminará hundiéndola si no reacciona. A mí al menos las declaraciones que han hecho famoso a Bolsonaro no me representan. Algunas de ellas incluso me repugnan. Pero antes de jugar a la Inquisición, sería bueno que la izquierda considerara tres cosas. La primera es que mientras se trate de un presidente que ha sido democráticamente electo
y actúe conforme a la institucionalidad vigente en Brasil, el único papel que le cabe a las autoridades de nuestro país, senador Quintana incluido, es el del respeto. Podrán criticarlo o marcar distancias, pero entendiendo que la legitimidad no se la dan ni se la quitan ellos, no les incumbe y no tienen autoridad moral, porque han dejado de manifiesto que para ellos las declaraciones polémicas, desubicadas de un presidente de derecha son más graves que las ilegalidades y los abusos de los presidentes de izquierda, si es que Maduro y Castro pueden llamarse presidentes. La segunda cosa que sería bueno que la izquierda tuviera bien recordar es que Bolsonaro era una alternativa. ¿Una alternativa a quién? A un señor que está preso por actos de corrupción, condenado, no investigado, y que dentro del modelo político en que cree hizo posible, por ejemplo, que los presidiarios de Brasil tuvieran un sueldo equivalente a un poco más de 200.000 pesos, mientras la víctima de ese delincuente no recibe nada. ¿Alguien se imagina qué sentían los brasileros con el hecho, por ejemplo, también, de que cada vez que la policía golpeaba a un asaltante, este recibiera protección de parte de organismos de derechos humanos de izquierda, y en cambio ellos no tuvieran garantía alguna de seguridad? ¿Están conscientes los que acusan de machista a Bolsonaro por decirle a una diputada que no merecía ser violada, que ésta le había asignado responsabilidad en un caso de violación que se discutía en Brasil? Se entiende un poco más el contexto dentro del cual estas cosas se dijeron y por qué no tuvieron para los brasileros el mismo sentido que tienen para nosotros cuando nos enteramos de ellas tomando un café. ¿Sabe la izquierda boutique que Bolsonaro habló en contra de la discriminación positiva a favor de negros y homosexuales y que a lo que en realidad se opone es al hecho de que ellos tengan un trato preferente y no a ellos en cuanto negros o en cuanto homosexuales? ¿O acaso los negros que lo eligieron son masoquistas? No lo saben, pero tampoco quieren saberlo. Usan a los homosexuales, a los negros, a las mujeres, los quieren convertir en clientes suyos, en fetiches. Insisto, yo no comparto las declaraciones de Bolsonaro, me chocan, pero le pido a la izquierda un poco de rigor antes de quemar herejes. ¿Entienden acaso los que toman vacaciones en el Caribe o en Nueva York que los brasileros estaban cansados de prácticas como que un funcionario del Banco de Brasil, que tiene un sueldo extraordinario, tuviera además bolsas, subsidios para educación, supermercado, para el auto, para estudio? Nada de raro entonces que el pueblo brasileño optara por un deslenguado cuando han sido pasados a llevar de esta manera por la clase política. Nada de raro tampoco que familias con problemas serios de seguridad, viendo abusos grotescos de los mismos políticos, no se escandalizaran tanto con una persona que dice que un asesino o un violador es mejor muerto que vivo. Repito, no estoy de acuerdo con esta forma de expresar ideas y no la justifico ni siquiera al calor de una discusión. Pero ¿no sería bueno sentarse a pensar un poco y preguntarse qué hizo la izquierda para que la situación se polarizara a este punto, para que el discurso alcanzara este tono? ¿Va a aprender? ¿Va a seguir quedándose con una foto de la realidad o se va a disponer de una buena vez a revisar la película completa? Es bien fácil opinar desde fuera y desde lejos, cuando uno es espectador y no protagonista o víctima de los problemas. Es cómodo levantar el dedo o bajarlo, cuando el asunto más grave que uno tiene entre manos es la molestia porque le dijeron que fuera a una ceremonia con vestido corto. Por eso, a esa izquierda que pasó de la mesada del papá a la mesada del Estado, la invito a madurar, a dejar de lado la frivolidad, porque esa distancia que tiene con los problemas concretos que enfrentan cada día los chilenos fue la que los llevó a perder la elección con Piñera y la que terminará hundiéndola si no reacciona.